Iniciamos ya tiempo de debate, de análisis. Como cada viernes nos centramos en alguno de los temas de la semana. Y esta semana nos ha llamado la atención una noticia que rezaba lo siguiente. Decía que España es el quinto país que pone más deberes a los niños. El quinto puesto entre los países que más deberes ponen a los pequeños en una lista de 38 naciones. Solo Polonia, Irlanda, Italia y Rusia están por delante de España. Y llama la atención que dos de los países con mejores resultados en las pruebas PISA, como son Finlandia y Corea del Sur, sean los que dedican menos horas a hacer deberes. Queremos hablar de ello. Son muchos los deberes que se les mandan a los más pequeños, pues vamos a analizarlo desde diferentes perspectivas. Nos acompañan, por ejemplo, representando a los padres, Ángel Borreguero, que es presidente de la CONCAPA. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Representando a los padres, como decimos CONCAPA, representando a los profesores, nos acompaña Alfredo Aranda, que es vicepresidente de PIDE, el sindicato mayoritario en la educación extremeña. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y vamos a hablar también con Noelia López. Ella es ingeniera industrial, es una mujer apasionada de la educación y protagonista de muchas conferencias sobre talento, motivación, innovación educativa, inteligencia emocional, pero en su blog escribió también un artículo que ha dado mucho de sí y ha tenido bastante repercusión. Se titulaba "Me niego a ser la agenda de mi hija por el WhatsApp", y hablaba también de esto de los deberes. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Mucha repercusión ha tenido ese artículo, ¿no? Sí, sigue, la verdad. Bueno, vamos a hablar de los deberes de los pequeños. En principio, os planteo la pregunta inicial a los tres y después podéis intervenir cuando lo estiméis oportuno, sin necesidad de que os vayamos dando paso uno por uno para hacer el debate, la conversación, en definitiva, más fluida. Os pregunto directamente, empiezo por Ángel, por ejemplo. ¿Tienen los niños demasiados deberes? Bueno, depende, ¿no? Yo creo que sí habría que establecer unas edades para poner pues más o menos deberes dependiendo del crecimiento del niño, ¿no? Pero nosotros estamos a favor de los deberes porque ayuda a fijar los conocimientos que se han adquirido en clase y bueno, es una forma de coger un hábito de estudio también. Pero a tantos deberes, no estamos diciendo a favor o en contra de los deberes, sino que sean tantos, 6 horas y media semanales frente a una media en prácticamente todo el mundo de 4,9. Bueno, una media de 4,9, estamos hablando de 17 minutos más al día. Tampoco es una exageración. O sea, que no te parecen excesivos los deberes para los niños españoles. No. Alfredo, ¿qué piensas? Sí, pues depende, todo depende. No es lo mismo un niño de 6 años que un niño de 12, que un adolescente de 16, que un preuniversitario de 17, que un universitario de 19. Es evidente que no es lo mismo, hay que establecer una media equilibrada. Nosotros estamos a favor de los deberes, pero sin que ello suponga tener que encarcelar al niño durante todo el día haciendo deberes, porque el niño tiene que socializarse, tiene que jugar. El juego en el niño es fundamental para su desarrollo, pero sin embargo los deberes son también importantes, crean hábitos, fijan rutinas. Esas rutinas son necesarias después, cuando el niño quiere estudiar medicina, quiere estudiar derecho, quiere estudiar filosofía. Si no se crean hábitos, difícilmente después se puede triunfar en los estudios superiores. Otra opinión más para plantear el debate, para iniciarlo. Noelia, ¿atosigamos a los niños y a los padres con demasiados deberes? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que comparto un poco la opinión que están diciendo ellos con respecto a depende de la edad, etcétera. Y lo que sí es verdad que se está viendo y cada vez más padres están en contra que, por ejemplo, ya poniéndonos en edades, en primero de primaria, se tiran hasta 3 horas, que a mí me parece una barbaridad. Con 6 años un niño debe, como acaban de comentar, debe jugar. Pero es que esto no lo decimos nosotros, o sea, lo dicen todas las personas expertas en pedagogía, que hay unas edades en las que necesitan jugar, interaccionar con el mundo para descubrir su propia curiosidad natural. Entonces, con tantos deberes o tantos estilos de deberes, yo la verdad es que también depende de a qué llamemos deberes, porque sí que es verdad que cuando son más mayores sí que hay que hacer algo en casa, quizás de refuerzo, de investigación o incluso todas estas nuevas metodologías que hay que son tan interesantes, como la clase al revés y demás. Entonces, bueno, es un debate que genera muchas opiniones en contra también, porque muchos padres sienten que tienen que hacer los deberes con los niños y entonces, bueno, habría que analizar ahí muchos aspectos de este tema.
Bueno, pues vamos a analizar algunos. Por ejemplo, os planteo ya los tres, y intervenís cuando queráis. ¿Por qué pensáis que España está situado ahí, como como el quinto país de la OCDE con más tareas? ¿Qué diferencia nuestra educación con respecto a otras? Y os comentaba también al inicio el dato de que Finlandia, que ocupa uno de los lugares más altos en cuanto a los informes de, por ejemplo, pruebas PISA, es el segundo país que menos horas dedica a los deberes. Hombre, si me lo permites, yo te diría que tiene mucho que ver con la inversión. Es decir, no es lo mismo Finlandia o Corea, otros países donde evidentemente se ponen menos tareas, menos deberes, pero la compensación de las desigualdades en el aula son más grandes. Es decir, en España, por ejemplo, harían falta desdobles, sobre todo en la secundaria. En asignaturas instrumentales donde hay 29, 30 niños, deberían desdoblarse. Para eso necesitan plantilla, más profesores, por tanto más inversión. Cuando tú inviertes en educación, cuando tú pones 2 profesores para que atiendan a 30 alumnos de matemáticos, a 30 alumnos de lengua, dividiendo la clase en 2, lógicamente las desigualdades se compensan. La única forma que muchas veces tienen los profesores de intentar acometer los currículos que son tan amplios es mandando muchos deberes para poder adelantar trabajo en casa, porque si no es imposible completar los currículos. De alguna forma, entonces, lo que ocurre a España es que España no invierte en educación, desinvierte. Lo estamos viendo con Ver y compañía, cómo los recortes se ceban profundamente en la escuela pública. Entonces, eso es fundamental. Si realmente hubiera inversión, si realmente hubiera más plantilla, más profesores en los centros que desdoblaran las asignaturas instrumentales, seguramente atacaríamos el fracaso escolar de forma directa, y eso repercutiría también, sin duda, en poder equilibrar esas tareas que a veces es cierto que algunos profesores pues a lo mejor mandan en exceso. Entiendo que una de las claves es la inversión en educación. Comparando con otros países tiene un problema. Te comparas con Finlandia y ahí vas a perder siempre, porque Finlandia destina una parte importantísima de dinero a la educación pública, fundamentalmente a la educación pública, porque en Finlandia no existe la educación privada concertada como tal. En definitiva, en España el problema no es la escuela, no son los docentes, en sí mismo tampoco es el sistema, sino es la falta de inversión. Ángel, Noelia, ¿pensáis lo mismo? Bueno, yo la verdad es que no desconozco exactamente las tripas de dónde pondría yo el problema. Sí que es cierto que no creo que nos podamos comparar con Finlandia en ese sentido, porque lo que es la cultura es completamente diferente. Hay están implicados todos en la educación, y todos me refiero a las familias, al Estado, los centros, van todos de la mano. Aquí vamos un poco todos a nuestro aire. Aquí también lo que está pasando también con el tema de los valores, la figura del docente no se valora para nada. A mí me parece que tiramos por tierra a los padres, ya aquí me hago un poco de mea culpa. Tiramos por tierra el criterio del profesor. Los profesores están asustados con cómo tratamos ahora nosotros al niño intocable, ¿no? Entonces yo creo que hay tantas cosas por las que habría que cambiar, pero considero, no sé si es inversión, repito, pero sí que habría que darle una vuelta a la educación, pero de todo tipo, precisamente para que esas materias no sean tan amplias y haya que reforzar en casa, porque considero que lo que se refuerza en casa tampoco ayuda demasiado a sentar los conocimientos, por lo menos a determinadas edades, repito. Ángel. Bien. Yo creo que el sistema nuestro es el que a lo mejor falla un poco, ¿no? Sí deberían también los profesores pues ponerse un poquitín de acuerdo a la hora de poner los deberes, ¿no? Por otro lado, pues no sé, creo que también en casa, a lo mejor en vez de mandar tantos ejercicios y demás, a lo mejor tendríamos que cambiar a ir a técnicas de estudios, ¿no? Es decir, reforzar lo que se ha aprendido en clase para poderlo asimilar y fijar en casa, ¿no? Con resúmenes, gráficos, como bien decía también Noelia antes, pues con clase al revés, en fin, con distintas cosas, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros no nos podemos comparar nunca con Finlandia o con esta gente, porque, bueno, nosotros tenemos lo que tenemos y ellos tienen lo que tienen. Entonces, bueno, hay dos tipos de enseñanza bastante diferenciadas, que son la concertada y la pública, que están coexistiendo perfectamente, y ¿por qué no?
Por lo tanto, yo creo que el sistema nuestro, de momento, pues igual debe de dársele un cambiecito, ¿no? Ponía Noelia el acento en un aspecto. Dice, ¿son efectivos los deberes? Dudaba un poco Noelia de la efectividad de esos deberes para fijar conocimientos. ¿Esas tareas pensáis que realmente sí son efectivas para ello? ¿O las pone el profesor porque le queda muy poco tiempo ya de clase y tiene que avanzar? Como decía al principio de la intervención, no de esa manera textual, Alfredo. No sé, me intervengo, no sé, a ver, te digo, en sí mismo las tareas escolares, además de poder fijar o no conocimiento, tienen un valor importante en crear hábitos de estudio, en crear rutinas. Es que después esas rutinas van a ser muy importantes para acometer pues nuevos estudios. Muchos problemas de los que tienen los niños de secundaria y de bachillerato es que aquellos que no han establecido unos hábitos, unas rutinas de estudio, después naufragan, es decir, no son capaces de abarcar, porque a medida que va avanzando la edad, los requerimientos para poder avanzar en los estudios son cada vez más grandes. Entonces, si tú no estás acostumbrado, si tú no tienes unos hábitos, si tú no tienes también una responsabilidad con tus tareas que se ha ido gestionando poco a poco en la infancia, insisto, a un niño de 6 años tú le podrás poner unas pequeñas tareas de lengua y matemática, pero ya está, sin agobiarle. A un niño de 12 años le podrás poner un poquito más, pero crear un hábito. Es tan importante o más crear ese hábito, crear esa rutina, más importante incluso que si se fijan o no se fijan en conocimiento con las tareas. Es importante crear esa costumbre, porque esa costumbre después te va a llevar que cuando tengas 19 años y estés estudiando en la universidad y necesites entonces echarle horas por un tubo, en ese momento todo ese hábito que tú has ido gestionando poco a poco a lo largo de los años te va a valer, va a ser oro. Sin embargo, si no estás acostumbrado a trabajar, no estás acostumbrado a echar esfuerzo, vas a tener un problema serio. Entonces, las tareas son importantes y con todo y con eso hay que tener cuidado, hay que mandar deberes equilibrados. El niño tiene que fundamentalmente divertirse y jugar, y una parte que debe ser pequeña y un poquito más grande a medida que va creciendo, esa parte es también la parte de la responsabilidad de sus tareas. Y Noelia, responsabilidad también para los padres. Sí, la verdad es que al final nos implicamos nosotros también, pero como ya sabéis mi opinión en ese aspecto, yo para nada, o sea, no es mi tarea, es la de ellos y bueno, dudas puntuales sí, pero hacer los deberes con ellos no, y además lo he dicho desde el principio, ¿no? Y tengo bastante gente que opina lo contrario. Bien, yo lo respeto. A mí sí me gustaría comentaros, a ver qué opináis, con esto que habéis dicho de la universidad y de crear el hábito. Fijaos que yo hice una ingeniería, teníamos que hacer, en mi caso, en nuestra carrera, había que echar muchísimas horas, pero muchísimas. O sea, era una cosa espectacular si quería sacar los cursos, ¿no? Entonces, yo ahora tengo mis dudas con respecto al futuro de estas nuevas generaciones. Tengo mis dudas en el sentido en que no sabemos muy bien en qué va a acabar esto, porque cada vez hay más profesiones nuevas, cada vez hay más tipos de trabajo, ya no nos valen solo los estudios universitarios ni nos valen solo los másters, ya hay muchísimas más cosas que se demandan en el mundo laboral. La distancia entre la universidad y el mundo laboral cada vez es más grande. Entonces, claro, habría que darle una vuelta a todo el sistema educativo. ¿Vamos bien por donde vamos? Yo creo que no, pero sobre todo por cómo está el mundo laboral y por lo que nos vamos a encontrar. Entonces yo por eso le doy vueltas pues prácticamente todos los días. Realmente lo estamos haciendo bien. Este es el enfoque de la escuela. Es el enfoque, las generaciones que hay ahora mismo en la escuela, las estamos preparando para el futuro este tan incierto. No lo sé, tengo mis dudas, ¿eh? A ver, yo pienso que voy a ir también por ahí por donde va Noelia, pero sí es cierto que estamos cambiando, nos estamos adaptando, porque es que sí es cierto que las carreras que tenían muchísima demanda hace 10 años, ahora no tienen ninguna, pero es que las que van los trabajos que pueden venir para dentro de 10 años, las demandas que hay ahora mismo tampoco van a valer. Con lo cual quiero deciros con esto que nos estamos adaptando, y es cierto. Se están las ITES se están completamente reformando.
estamos también en el tema de, bueno, de todo ya, porque los chavales están aprendiendo de otra forma distinta. Lo que pasa es que yo pienso que las carreras que están por venir o que están viniendo, vamos un poco por detrás de ellas. Deberíamos avanzar nosotros más, porque si no vamos siempre a la cola. O sea, vamos a remolque, por así decirlo de alguna manera. Sí, es la brecha que es muy complicado unir, sí. Efectivamente. Sí, es evidente, es decir, el sistema hay que revisarlo porque hay que dar nuevas respuestas a nuevas necesidades que se van creando, eso es evidente. Una cosa es revisar el sistema, otra cosa es que España se mueve siempre en tierras movedizas en cuanto a los sistemas educativos se refieren, porque en poco tiempo tenemos 8 leyes de educación. Eso es cierto, países, eso es verdad. Claro, en aquellos países donde nos comparamos, llevan a lo mejor con el mismo sistema 30 años. No es malo llevar con el mismo sistema 30 años. Hay que revisar los sistemas, adaptarlos, revisarlos. Pero, hombre, cada vez que hay un cambio político, cae en el sistema, ponen otro nuevo, cae en el sistema, ponen otro nuevo. De hecho, la ley BER seguramente tiene fecha de caducidad cercana. Es decir, es que estamos... ese es uno de los grandes problemas también de nuestro sistema. Sí. Ese es el problema que tiene... Ese es el problema que creo que tiene España, ¿no? Que siempre utilizamos el tema de la educación como arma arrojadiza, ¿no? Porque la estamos usando continuamente, ¿no? Deberíamos de ser lo suficientemente inteligentes o capaces de fijar una ley consensuada, como por ejemplo la tenemos en Extremadura, ¿no? Como es el caso de ALEC, que ha sido consensuada por los 2 grandes partidos, y con lo cual en España debería pasar igual. ¿Qué es lo que tiene Finlandia? Ojo, ¿qué es lo que tiene Finlandia? No, pero aquí entra un gobierno de tal partido y deroga la anterior, y viene el próximo y la cambia totalmente, ¿no? Vamos a dejarnos de enredar con la educación, que son nuestros hijos, que es el futuro del mañana de España. Fijaos que hemos empezado hablando de los deberes de los niños y hemos terminado hablando de los deberes para los políticos, para los responsables educativos. Inevitable, está relacionado. Bueno, ha pasado el tiempo volando, lamentablemente tenemos que dejarlo aquí. Ángel Borreguero, Noelia López y Alfredo Aranda, muchísimas gracias a los 3 por analizar este tema con nosotros.